Hola amigos, hoy les traigo mi experiencia de fin de año en Nueva York y todo lo que no se ve en las famosas e icónicas imágenes de Times Square, donde podemos pasar de sueño a pesadilla. Bienvenidos a Happy New Year, bienvenidos a New York. Amigos, los saludo desde la increíble Nueva York, mi quinta vez en esta increíble ciudad. Vine para cerrar el año. Cuestiones a tener en cuenta si uno va a pasar tantas horas en la caída de la bola en Times Square. Estamos con un frío bárbaro, estamos en pleno invierno. Prevén lluvias para las 8 de la noche. Todas cuestiones que a veces no tenemos en cuenta. Así que acompáñenme a ver cómo es esta historia de despedir el año en Times Square. Cómo es el tema para poder ver la famosa caída y estas imágenes que hemos visto cientos de veces por todos lados, el ball drop en Times Square. Bueno, no hay que sacar ningún tipo de ticket. Si ven en algún lado que les venden entradas, no se venden. Hay largas horas de espera, 8, 9 horas, así que si quieren venir a ver eso, prepárense como para estar 8, 9 horas muertos de frío. No hay para comer, si llueve van a estar bajo la lluvia, así que piénsenlo bien si realmente vale la pena que se les vaya todo un día tan solo para ver esa celebración. Tengan en cuenta que es bastante sacrificado. Anoche estuve en los preparativos. Yo creía que uno iba a poder llegar a ver más o menos cerca estas imágenes que ha visto cientos de veces. No es así, hay un montón de escenarios ya montados, que esto después va a ser todo un espectáculo que se transmite en vivo. Hay shows musicales. Dense una idea que van a estar a unas 4 o 5 cuadras como muy cerca, con toda la suerte del mundo, y de ahí va para atrás. Estuve en esas zonas para ver cómo se veía de ahí, se ve todo muy chiquitito. Entonces me pregunto, ¿vale la pena? Si es un sueño, pueden hacerlo. El tiempo para mí en Nueva York es súper valioso, así que decidí no estar todo un día ahí sin posibilidad de ir al baño, muerto de frío. Igualmente ahora les voy a mostrar cómo se está viviendo todo, cómo está el panorama ahora, y voy a dar algunos tips como para también celebrar un gran fin de año en Nueva York en otros puntos increíbles. Pero ¿de dónde viene esta tradición en Nueva York? El 31 de diciembre de 1904, el dueño del New York Times organizó una gran fiesta de Nochevieja en honor al nuevo edificio del periódico, justo ahí en la plaza, en lo que ahora se conoce como Times Square. Y desde entonces se ha convertido en una ya fiesta tradicional con su caída de la bola, o más conocida como el ball drop. Vamos para allá a ver qué tal van esos preparativos. Como se imaginarán, Times Square es un caos, es una locura total por todos lados. Todas las calles están cortadas ya desde las 54 más o menos. Para cruzar de un lado al otro les preguntan por qué, para qué, a dónde van, para que nadie se filtre. Está complicadísimo para entrar. Si están pensando en venir a la ball drop, tengan en cuenta que no pueden traer mochila, maleta, como le digan en sus países. No pueden entrar. He visto a gente que les hacían dejar sus mochilas. No pueden entrar con nada, con nada, con nada. O sea, con sus teléfonos, con alguna camarita y nada más. Así que tenganlo en cuenta, porque en definitiva a las 12:01 se desaparecen todos, se van todos corriendo, porque claro, tantas horas sin siquiera poder ir al baño. He decidido por otras alternativas. Tenemos fuegos artificiales, o por lo menos están previstos fuegos artificiales que se pueden ver desde el puente de Brooklyn. Igual toda esta data se la voy a dejar abajo en la descripción, pero la que más me sedujo es los fuegos artificiales de Central Park. No, por donde estén dando vuelta, no tienen excusas para no estar celebrando el final del año. Otra alternativa es la de reservar para tener alguna cena privada. Piensen que las cenas van desde los $200 hasta los $1000
depende de donde sea, y eso tampoco les da garantía de ver de cerca la caída de la bola. Pedían que muestren la reserva para poder pasar por las zonas donde se podrían llegar a filtrar a los festejos de Times Square. Los controles son bien al estilo del aeropuerto. También están las cenas en los ferries, pero bueno, depende de cada presupuesto. Impresionante la cantidad de gente que está acá amontonada. Son las 7 de la tarde ya y ni siquiera saben si van a entrar porque hay una capacidad máxima, obviamente. Hay dos grupos, el grupo que está un poquito más adelante y el grupo que está acá está esperando para pasar los controles de seguridad. Así que están todos acá atascados, la fila va hasta la vuelta. Si en algún momento se liberan los de adelante, los van a hacer pasar. Están todos amontonados acá. Es una locura, gente con chicos chiquitos, tanta cantidad de horas. Ténganlo en cuenta, es lo más complicado de lo que se muestra en muchos lugares. Sparkle in your eyes, some kind of shimmer in your presence, unlike no other I had met. Amigos, se los anticipé, empezó a llover en esta jornada 31 de diciembre en Nueva York. Toda esa gente que estaba ya amontonada, ahora están atascados allá bajo el agua, no se veía nada y la gente estaba ahí amontonada bajo el agua. Me pregunto lo mismo que me preguntaba hoy, ¿realmente vale la pena estar sufriendo así? También es lo que está lloviendo en Nueva York, épico fin de año. Por supuesto nada nos detiene, así que vamos a ver si se pueden hacer los juegos, a ver cómo termina este fin de año épico en Nueva York. Las condiciones climáticas obligaron a cancelar los fuegos artificiales, pero permitieron que nos pudiéramos acercar a la zona de caída de la Ball Drop. Las imágenes épicas de fin de año en Nueva York son muy tentadoras, pero sepan que lo más duro es lo que casi nunca se muestra. Les dejo las últimas imágenes, espero que les haya servido la data. Cualquier duda que tengan me la dejan abajo en los comentarios. Los dejo con la cuenta regresiva en lo que podamos capturar desde donde estamos, que estamos muy cerquita de Times Square, a unos metros. Nos vemos en la próxima aventura y no se olviden de ir siempre por los sueños.